Desde luego que si alguien ha conseguido el don de la inmortalidad, ese es Bruce Lee. Ha ocurrido algo significativo. Mientras aquí, en nuestro plató, veíamos este reportaje de nuestro compañero Gerardo Peláez, todo el mundo no podía ni pestañear prácticamente. Estaba centrándose en movimientos que tienen algo de hipnótico. Quizá ese sea parte del secreto de Bruce Lee. ¿Por qué sigue tan profundamente insertado en nuestro arquetipo como especie? El siglo XX, desde luego, lo tiene como imagen. Y quería contarles una cosa. Vean este libro de Juan José Zamudio, Jeet Kune Do, El arte ofensivo de la defensa, la cara de Bruce. Hay más ejemplos. Casi desde después de su muerte, desde el mismo instante en que se lo encuentran en aquellas circunstancias tan extrañas, surgen libros como La fulgurante vida y extraña muerte del rey del Kung Fu, o monografías, en rojo en este caso, como la de Ocaña, Bruce Lee, el hombre detrás de la leyenda. Siempre su imagen. Dicen algunos especialistas en el mundo de la edición que se produce el mismo efecto que cuando, por ejemplo, se reproduce la máscara funeraria de Tutankamón. Algo nos conecta con Egipto, no sabemos qué es. Ocurre con este hombre, dicen como con ningún otro. Prácticamente ninguna otra figura del siglo XX tiene esa fuerza todavía ahí. Juan José Zamudio, auténtica eminencia en este mundo del Jeet Kune Do, seguidor de Bruce Lee. Bienvenido a Cuarto Milenio. Gracias y bueno, por darnos la oportunidad también de mostrar a España el Jeet Kune Do, el arte de Bruce. Porque hay mucho más. Da la sensación de que la gente, que estoy seguro que son muchos miles de amigos que tienen atracción, no son solo golpes, no es solo un arte marcial. Bruce Lee encarnaba más cosas que quizá no se conocen tanto, ¿no? Sí, hay mucho más de lo que la gente o el neófito pueda pensar, de que es un arte marcial y ya está. Hay mucho más trasfondo detrás, filosofía y una forma de vida quizás. Una forma de vida que además se truncó de manera repentina y que vamos a recordar también. Hay una escena tremenda, una imagen con una fuerza absoluta que es la tumba de Bruce Lee junto a la de su propio hijo, Brandon Lee. Eso también genera una sensación difícil de describir. Se ha dicho tanto sobre la muerte de Bruce. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que. Uno de los grandes episodios conspiranoicos también, porque se habló de intereses de alguna forma desvelados, ¿no? Bruce había ido demasiado lejos, para muchas personas que saben de esto, nos lo van a contar ahora, y había mostrado secretos que tenían que ser milenarios, y lo pagó caro. Es una de las teorías. Es una de las teorías. De hecho, como bien escuchábamos en el reportaje, se ha escrito mucho desde la muerte de Bruce Lee, ha habido mucho mito y algunas cosas reales. En realidad se han especulado con cientos de teorías sobre un posible asesinato de Bruce Lee. La versión oficial es que murió a consecuencia de una reacción alérgica a un medicamento, a un analgésico absolutamente inofensivo, pero que su cuerpo no debía tolerarlo bien y reaccionó mal a alguno de los componentes. Pero, lógicamente, esa muerte para el imaginario colectivo no era suficiente, tenía que tener algo más de mito. Efectivamente, se especuló con que las tríadas chinas, que se llevan buena parte de los ingresos de toda la industria cinematográfica de Hong Kong, y eso es sabido, pues Bruce Lee jamás accedió a las presiones, a las extorsiones y a los chantajes de esta organización criminal. Hubo quien vio en ello un posible final. También se habló de que la muy conservadora comunidad de las artes marciales chinas había visto casi como un sacrilegio el que los secretos que ellos consideraban sacrosantos hubiesen sido revelados a occidentales. De todas formas, es curioso porque muy poca gente sabe que estas historias comenzaron a circular antes de su muerte. Fíjate, antes de su muerte. Sí, el propio Bruce Lee en vida contaba una anécdota muy curiosa, que es que le habían telefoneado desde Hong Kong, desde un periódico de gran tirada allí, para preguntarle si estaba vivo. Claro, le dice, pues por supuesto, ¿con quién te crees que estás hablando? O sea, soy Bruce Lee y estoy vivo. No, es que nos habían dicho que las tríadas chinas le habían asesinado o que los maestros de artes marciales habían enviado a un asesino a sueldo para acabar con usted en un combate y tal. O sea que curiosamente todas las historias que luego, después de muerto, han ido floreciendo, tienen su origen incluso antes de estar muerto Bruce Lee. Tremendo. Un detalle, porque en el reportaje pasábamos casi sobrevolándolo. Mucha gente lo conoce, otra no tiene por qué. El hijo de Bruce Lee
muere también en extrañas circunstancias siguiendo la senda de su propio padre, en la película El Cuervo. Gerardo Peláez, buenas noches. Buenas noches. Es una muerte que añade misterio, mito, leyenda a esta familia. Efectivamente, y deja un poco el pozo de familia maldita, ¿no?, sobre la familia de Bruce Lee. Yo creo que no tiene cierta relación, porque lo de Bruce parece muy claro que fue muerte natural, aunque siempre queda ese trasfondo, y lo de Brandon Lee no dejó de ser un accidente tristísimo, desgraciadísimo. ¿Qué se sabe? En una escena de acción típica de la película, estaban grabando la escena en cuestión, había un arma de fogueo, que siempre suele ser de fogueo, pero en un momento determinado, pues esa bala se dispara y va a parar al cuerpo de Brandon Lee. Con lo cual no deja de tener cierto misterio, desde luego, digno de la conspiración, ¿no? ¿De dónde aparece esa bala? Que normalmente es material, siempre es munición de fogueo, y justo pues acaba con la vida de este chaval, que además muchos veían en él, pues lógicamente, la semilla, ¿no?, que había dejado su padre, ese peso que había dejado en toda la sociedad, en todo el mundo del cine e incluso de las artes marciales. Veían en Brandon Lee reflejado el espíritu de su padre. Desde luego, el destino, lo que fuera, lo cercenó. Hay una cosa importante, Juan José. Da la sensación, y tú lo conoces bien, como gran estudioso en la práctica y en la filosofía, que Bruce tenía un extraño presentimiento, ¿no? Él sabía que no iba a durar muchos años. Eso mismo precisamente se había comentado a su mujer. Alguna vez le había salido la conversación y le había comentado que él veía que no llegaría a viejo, a mayor, ¿no? Quizás no por el simple hecho de pensar que el deterioro del cuerpo, quizás, ¿no?, de que no se viese mayor, ¿no?, y que iba a restarle velocidad, iba a restarle... Eso lo contaba su viuda. Sí. Una cosa importante, para la gran mayoría esto tiene algo de hipnótico también por la acción, evidentemente. Y aquí, como vamos ya viendo, hemos hecho una exhibición interesantísima con estos discípulos, ¿no?, de alguna forma. Hay mucho más, hay movimientos muy interesantes, y viéndolos en la cámara todavía reflejan una pureza que nos suscita fascinación. ¿Hay un abismo entre Bruce Lee y los demás realmente? ¿Por qué? Ya en su época, incluso hoy en día, hoy en siglo XXI estamos, en su época ya era un adelantado. Ya él cambió totalmente las artes marciales. Se podría decir que hay un antes y un después de Bruce Lee. Por eso es un genio, ¿no? Sí, realmente. Sí, es un genio. Cambia la historia. Sí. ¿Qué aporta, Juan José? ¿Qué cambia este hombre? Él, digamos que cogió por decirlo así, el material que ya estaba